Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. La semana pasada estábamos hablando acerca de José, ¿verdad? Este relato de José con el que concluye el libro del Génesis, y justamente concluíamos, ¿verdad?, con el relato de José, y con ello terminábamos el libro del Génesis. Vamos ahora a dar otro paso más en nuestro curso de Biblia infinito, ¿verdad?, porque lo hago largo todo, pero y vamos a empezar a ver ahora el segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo pues nos va a contar las gestas de Dios y su pueblo, ¿no? Por un lado nos va a narrar la liberación del pueblo que está en Egipto, porque como veíamos la semana pasada, bueno, el pueblo de Israel va a vivir ahora en Egipto, en la zona de Goshen, ¿no? Ahí van a vivir los hermanos de José, y por lo tanto eso representa que el pueblo de Israel va a vivir ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces tenemos aquí nosotros esta imagen del pueblo de Israel que vive en Egipto ahora, y ahora tendrán que ser liberados, ¿no? Y esta liberación no será solamente humana, sino que será parte de un proyecto de Dios, porque el pueblo tiene que regresar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y regresando a la tierra prometida, entonces podrá vivir esta experiencia de salvación. Así este relato, ¿verdad? No solamente es la memoria de un acto importante en el pueblo de Israel, sino sobre todo es un acontecimiento que va a marcar al pueblo de Israel. Así que el libro del Éxodo podremos decir que es el corazón del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos entonces a reflexionar ahora sobre este texto, que es muy importante. Y seguramente no va a ser corto como de costumbre conmigo, pero bueno, entonces voy a tratar aquí de dar las grandes líneas, pero tenemos que entenderlo bien, ¿no? Porque a comparación de otros libros, bueno, pues este es el centro de todo, ¿no? Es el corazón del Antiguo Testamento. Y entonces podemos decir entonces nosotros cuatro cosas. Por un lado, este texto tiene un horizonte narrativo, ¿no? Es decir, ¿de qué trata? ¿Cuál es la narración de este libro? Bueno, pues nos va a partir del nacimiento de Moisés, que va a liberar al pueblo. Nos va a hablar de cómo el pueblo sale de Egipto, cómo va a estar en el desierto, y sobre todo cómo el pueblo hace una alianza en el Sinaí, ¿no? Este sería el horizonte narrativo del texto. El horizonte literario, bueno, sería dos géneros literarios que van a aparecer sobre todo en este texto. El género literario sería el género narrativo, que va a ser la narración de los acontecimientos, y el género legal. Sobre todo en la última parte del Génesis vamos a encontrar el género legal, porque va a ir contando una serie de leyes, ¿verdad?, que se tienen que ir viviendo dentro del pueblo. ¿Cuáles serían las fuentes de este libro? Que como hablábamos ya en la primera clase, ¿verdad?, decimos que el Pentateuco, y por lo tanto el Éxodo, está conformado por cuatro fuentes, ¿no? Es decir, cuatro momentos de redacción, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando empecemos a hablar de los relatos aquí, vamos a tratar de ver en qué momentos se escribieron, ¿no? Entonces está la tradición yavista, la tradición eloísta y la tradición sacerdotal, ¿no? Y algunos dicen que tal vez alguna de tradición deuteronomista, pero bueno, es muy escasa, ¿no? Y finalmente el valor histórico. El valor histórico de este texto, bueno, pues radica en el acontecimiento fundante del pueblo de Israel, en la alianza y el reconocerse como pueblo de Dios. Es decir, este texto tiene un valor histórico en el sentido no solamente de lo que pasó en la historia, sino que narra un acontecimiento en el que el pueblo en el que Israel se funda como pueblo de Dios, porque hasta el momento Israel no era el pueblo de Dios, era una serie de tribus, ¿no?, y de personajes que vimos en el Génesis. Aquí ya estamos hablando de un pueblo, se va a configurar como un pueblo, primero que nada. En segundo lugar, va a haber una alianza entre Dios y su pueblo, y va a ser Moisés el mediador entre todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la estructura del libro del Éxodo? Entonces, podríamos decir nosotros que el libro del Éxodo tiene tres grandes partes, ¿no? Tres grandes partes, lo pudiéramos dividir nosotros así, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas tres partes? Vamos a ponerlas aquí en el pizarrón. Entonces, la primera gran parte sería la liberación de los hebreos, ¿no? Primero, la liberación de los hebreos. La liberación de los hebreos. Ese sería el primer gran bloque del libro del Génesis, que va a ser del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 15,
versículo 21, ¿verdad? Versículo 21. Este sería el primer gran bloque del libro del Éxodo. ¿Cómo van a ser liberados, no? Ya en el capítulo 15 es cuando el pueblo canta con alegría porque las aguas han sepultado al faraón, ¿no? Entonces ahí se cierra el primer gran bloque del libro del Éxodo. El segundo bloque sería, ¿verdad?, el del pueblo en medio del desierto, ¿no? Segundo bloque, el pueblo en medio del desierto. Y esto sería desde el capítulo 15, versículo 22, que ya es cuando están empezando a caminar en el desierto, hasta el capítulo 18, versículo 27, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces el pueblo en medio del desierto. Capítulo 15, versículo 22, aquí está. Luego guión, hasta el capítulo 18, versículo 27, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Es el segundo gran bloque, ¿no?, que nos va a narrar cómo va el pueblo de Israel, ¿no?, sus quejas, ¿verdad?, sus contratiempos que van viviendo en el desierto. Y finalmente el último bloque va a ser precisamente el de la alianza en el Sinaí. La alianza en el Sinaí, que es el bloque final, que sería toda la parte legal, ¿no?, con algunas narraciones, pero sobre todo es la parte legal del libro del Éxodo, que ya va a ser entonces aquí a partir del capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 38, ¿no?, todo el final del libro, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos ahí este texto, ¿no? Entonces tenemos tres grandes partes, ¿no? La primera parte cuando el pueblo está en Egipto, del capítulo 1 al versículo 15, 21. La segunda parte cuando el pueblo peregrina en el desierto con todos sus contratiempos, capítulo 15, 22 hasta el 18, 27. Y finalmente la alianza en el Sinaí, ¿no?, 19, 1 hasta el 40, 38, que es el final del libro. Y obviamente aquí está el tema de los famosos 10 mandamientos, ¿no?, que es un tema importante, ¿no?, que tenemos que abordar aquí. Entonces, este sería en general el esquema, ¿no? Ahora bien, obviamente en medio de esto podemos dividirlo en muchos temas, ¿no? Aquí no voy a hablar de todas estas divisiones porque uno voy diciendo algunas cosas en el transcurso de las clases y bueno, y otro, bueno, pues sería una cosa infinita que nadie va a entender en primera mano, ¿no? Entonces, ahora que termine la transmisión, bueno, ahí, ¿verdad?, en la descripción siempre ponemos la descripción ¿cómo se llama?, de la clase, y voy a dejar ahí un vínculo, ¿verdad?, un enlace donde ustedes pueden descargar si gustan, ¿verdad?, si gustan pueden descargar la estructura del libro del Éxodo, ¿no? Así como cuando lo hicimos en el Génesis hace quién sabe cuántas clases, también ahora vamos a dejar ahí un enlace, usted le pica ahí, lo va a llevar a otra aplicación y ahí se descarga ¿cómo se llama?, la estructura del libro del Éxodo. Vienen estas tres partes con todos sus temas, ¿no?, para que ustedes tengan en general la estructura, ¿no?, que no vendría el caso decirlo aquí, pero usted lo puede descargar y lo puede ir leyendo, ¿no? Entonces, esa sería en general la estructura del libro del Éxodo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre el contexto histórico de este libro. ¿De qué nos va a hablar, no? Decíamos, bueno, es el pueblo de Israel que vive en medio del desierto, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué significa eso? Desde el siglo XIX, ¿no?, cuando se empezó a hablar de los diferentes autores de este libro, ¿no?, y todas sus situaciones, desde el siglo XIX existen dos extremos respecto a la historicidad del relato bíblico, ¿no? Existen dos extremos, porque algunos dicen que todo lo que dice el Génesis es histórico tal cual, y hay otros extremos radicales que niegan todo lo que dice aquí, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada, ¿no? Ciertamente, si leemos el libro del Éxodo, en el capítulo 1, versículo 11, en el capítulo 1, versículo 11, nos da un dato histórico, ¿no? Lo vamos a leer aquí para que lo veamos, ¿no? Entonces, Génesis 1, 11 aporta un pequeño dato histórico respecto a este libro, ¿no? Dice, versículo 11, aquí está: entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos
y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito de Pitón y Ramsés. Entonces aquí da un dato histórico. Los israelitas vivieron en tiempos de este faraón que edificó estas dos ciudades, Pitón y Ramsés, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? El libro del Éxodo da ese dato histórico, ¿no? Y entonces esto cuadraría, según algunos estudiosos, con la época de Ramsés II, ¿no? Que sería entre el 1290 al 1224 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Que es quien construyó, ¿verdad?, en el río Nilo una residencia, ¿no? Podría ser, ¿no? Esta opinión la aceptan muchos, y entonces otros dicen que entonces todos estos acontecimientos serían entre el siglo XIII antes de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de este tiempo. Aunque ciertamente también estos datos han sido cuestionados, porque la ciudad de Pitón, algunos dicen que no fue de este siglo, sino que se construyó más adelante, ¿no? En el siglo VII, siglo VI antes de Cristo. O sea, hoy día pues hay un montón de situaciones. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces de esta esclavitud de la que hablan aquí, a lo mejor no se refieren a la esclavitud de ahí, sino hace referencia a la esclavitud que estaban viviendo los judíos, bueno, los hebreos más bien dicho, en la época que se escribió el libro, porque justamente cuando se está escribiendo el libro del Éxodo, están siendo esclavizados por Salomón. Y entonces algunos dicen, ¿verdad?, que esto casi no lo aceptan muchos, pero algunos llegan a decir, no, es que la esclavitud del faraón en realidad refleja la esclavitud que vivían en la época de Salomón, era una forma de denunciarla. Bueno, esa es una hipótesis que casi nadie está de acuerdo, pero bueno, es una hipótesis que ahí está, se la digo para que usted sepa, ¿no?, que existe esa hipótesis. Bueno, entonces ciertamente no queda muy claro, pero algunos sitúan la situación del libro del Éxodo hacia el año 1240, ¿no? O sea, todo lo que nos narra sería en el año 1240 antes de Cristo, ¿no?, más o menos, ¿no? Ahora, existe otra dificultad, ¿no? Porque esta salida de Egipto, ¿no?, curiosamente, pues no la relatan, pues la historia antigua de Egipto casi no relata estas cosas, ¿no?, que es muy llamativa. O sea, el libro del Éxodo hace mucho hincapié de esto, pero no lo hace tal cual, ¿no?, de todos lados. Por eso algunos piensan que tal vez en estos tiempos quien estaba gobernando no era un egipcio directamente, ¿no?, sino sería un usurpador que estaba en esta zona gobernando. Por eso no queda inscrito en el libro del Éxodo, ¿no?, como tal, ¿no? Hubiera un usurpador. Esa es una hipótesis, ¿no? Y por eso ahí cuadraría muy bien cuando nosotros leemos el texto, ¿no?, digo, independientemente de la enseñanza que trae, ¿no? Pero si ustedes leen bien el libro del Éxodo, dice, hubo un faraón que no conoció a José. Y uno dirá, ¿cómo va a haber un faraón que no conoció a José, ¿no? O sea, ¿cómo desapareció del mapa José, ¿no? Pues sí, porque si el que gobernaba era un usurpador y vuelven a tomar el poder, pues entonces sí, ¿no? Por eso no conoció a José, porque no gobernaron en realidad los egipcios, estaba gobernando un usurpador. Claro, esa es otra hipótesis que se ha planteado, ¿no? Y por eso dice que no lo conocían. Podría ser, ¿no? O sea, todo esto estamos hablando de años antes de Cristo, entonces surgen muchas hipótesis. Ahora bien, el tema de la salida de Egipto, hoy día, ¿verdad?, también se ha replanteado y se habla de que en realidad en Egipto hubo dos salidas de Egipto. Una que sería más antigua, que sería cuando los egipcios expulsaron a una civilización llamada los Ixos, ¿verdad? Los Ixos. Dejen, aquí lo ponemos, para que usted sepa cómo se escribe esa palabreja. Un pueblo llamado los Ixos. Ixos. Así se llamaban, ¿eh? Los Ixos, que sería un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que sería... habían sido expulsados en el año de 1552 antes de Cristo, más o menos, los Ixos. Y que ellos serían los que estuvieron gobernando durante un tiempo en Egipto, ¿no? Y que por eso los corrieron, ¿no? Y varias cosas que nos relata el Éxodo traen relatos de eso, ¿no? De esta primera huida, ¿no? Algunos elementos. Obviamente, el libro del Éxodo no refleja esta huida, tiene algunos elementos, pero en realidad, ¿cuál es la huida? Pues la del 1250, que es lo que habíamos dicho, ¿no? La del 1250, cuando el pueblo de los hebreos huye, porque no es que los expulse, ¿no? No es que los corrieron, órale, váyanse, no, más bien huyen porque buscan la libertad, ¿no? Huyen porque buscan la libertad, ¿no? Aprovechan la fiesta de la primavera, como vamos a ver, ¿no? Y entonces huyen, ¿verdad?, para poder ser libres, se supone, ¿no? Bueno, entonces sería como entonces algunos estudios hablan de dos
salidas de Egipto, una de unos llamados Ixos, que ahí se pierden en la historia, ¿no? Y de los hebreos como tal en el 1250 aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces ese sería como el contexto básico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la gran enseñanza del libro del Éxodo? Cuando veíamos el libro del Génesis decíamos que el hilo conductor en general del libro del Génesis era la fraternidad, ¿no? Y vimos todo el problema de la fraternidad que se va dando a lo largo del libro del Éxodo, ¿no? La fraternidad que se va viviendo, que se van los problemas que se tienen, y cómo al final, ¿verdad? La fraternidad se recupera, ¿no? La fraternidad que se rompe con Caín y Abel se recupera con José y sus hermanos, ¿no? Nos enseñan todo el proceso para poder perdonar, ¿no? Y que aquí reflexionamos amplísimamente, ¿no? ¿Cuál sería el tema que nos quiere enseñar el Éxodo? ¿Cuál sería como el hilo conductor o cuál el que nosotros tendríamos que ir guiándonos para descubrir el tema central del libro del Éxodo? El libro del Éxodo tiene un tema fundamental que es el de la libertad. El libro del Éxodo quiere enseñarnos a ser libres, pero libres de verdad. No, a veces la libertad la entendemos como hacer lo que me viene en gana, ¿no? ¿Por qué eres libre? Porque hago lo que me viene en gana. Eso no es libertad, ¿no? La libertad es sobre todo un estilo de vida, ¿no? La libertad es sobre todo una opción en la vida, ¿no? Y por lo tanto, el libro del Éxodo nos va a enseñar a ser libres. Curiosamente, entonces, si alguien dijera, ¿qué es la libertad? Bueno, el libro del Éxodo no la define, pero sí nos va dando los pasos para ser libres. Y todos, de alguna manera, somos esclavos de algo, ¿eh? A veces pensamos en esclavitud, ¿verdad? Que con cadenas y eso. No. La libertad, la esclavitud es mucho más sutil en la vida, ¿no? Y lo va a descubrir el pueblo de Israel, ¿no? La esclavitud es cuando yo dependo de algo y no puedo deshacerme de eso. Dependo para siempre. Y la esclavitud puede estar en un objeto, puede estar en una persona. Hay gente que son esclavas de una persona, ¿no? Dependen de una persona para todo. No hace nada si esa persona no se los dice. Es esclava de esa persona, ¿no? O sea, hay quien sea, ¿eh? Hay quien se hace esclavo de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Pueden ser una esclavitud, ¿eh? Ojo, porque a veces pensamos que eso no, si tú puedes hacerte. Hay personas que sean esclavas de sus hijos, hacen lo que sus hijos quieren, dependen de sus hijos, de todo de sus hijos, y se olvidan del mundo, ¿no? Son esclavos. O dependen del dinero, dependen de muchas cosas, ¿eh? Usted no se puede imaginar de todas las esclavitudes que puede tener. Y entonces todos podemos tener una esclavitud. Y el libro del Éxodo, todo el libro desde el principio hasta el capítulo 40 nos va a decir cómo poder ser libres. Esa es la gran lección, ¿no? Claro. En la medida que va avanzando el libro nos va enseñando más cosas para ser libres. Entonces, el que quiera ser libre, que lea el libro del Éxodo, ¿no? Esa sería como la clave, ¿no? ¿Usted quiere ser libre? Sí. Bueno, usted lea el libro del Éxodo, profundícelo. Claro, aquí no podemos profundizar todo el libro del Éxodo, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Pero obviamente vamos a analizar grandes pasajes, grandes temas, y vamos a ir aprendiendo algunas temáticas sobre cómo ser libres. Y al mismo tiempo que si vamos viendo cómo ser libres, vamos a descubrir de qué somos esclavos, ¿no? Sí, porque a la medida que vayamos reflexionando ciertos pasajes, vamos a ir descubriendo de qué soy esclavo yo, ¿no? ¿De qué me he hecho yo esclavo en la vida, no? ¿De qué me he hecho yo esclavo? Porque usted ni se imagina de lo que puede ser esclavo, de cualquier cosa, ¿eh? Y entonces el libro del Éxodo nos va a enseñar cómo ser libres. Y llegaremos al tema de los 10 mandamientos, los famosísimos 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, curiosamente, van a ser pistas para ser libres. Y ahí veremos entonces, en realidad, cuando lleguemos a ese tema, cómo entender los mandamientos, porque a veces los mandamientos los entendemos solamente como leyes, lo que tengo que cumplir, no matar, no robar. No, los mandamientos no es eso, no son leyes que tenemos que cumplir a rajatablas, no, es otra cosa. Son las bases para descubrir nuestras esclavitudes, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese capítulo y lo analizaremos, ¿no? Ahorita estamos empezando. Ahora, antes de empezar a leer un poco del libro del Éxodo, quisiera hablar un poco brevemente de lo que sería la esclavitud en Egipto. ¿Cuál fue la esclavitud, no? ¿En qué consistía la esclavitud de Egipto? Porque a veces el problema está que el libro del Éxodo es muy famoso porque hay muchas películas, ¿no? sobre esto, ¿no? Está la película de los 10 mandamientos, ¿no? De Santigua, ¿no? Hay películas de caricaturas, ¿no? Como ¿cómo se llama? El Príncipe de Egipto, ¿no? Que está ahí, hace cosas extraordinarias, ¿no? Está la película de Moisés, que es más reciente, ¿no? Donde
Moisés siente que Dios le habla y una cosa rarísima, ¿no? Esa película, pero bueno. Pero es que si vamos a leer el libro del Éxodo, lo que yo le pediría a ustedes, que usted lea el libro del Éxodo y lo vayamos entendiendo, y quite de su mente todas esas películas. Esas películas son bonitas para verlos, impactarnos con los efectos especiales, pero esas películas no sirven para nada si queremos entender la Biblia, porque esas películas están hechas para ganar dinero, para impactar a la gente con sus efectos especiales. Pero esas películas no están hechas para enseñarle a ser libre. Eso no, esas películas no. De hecho, distorsionan el mensaje realmente, ¿no? Y nos podemos quedar así con los grandes signos. Ay, es que se abrió el mar rojo. Ay, es que aparecieron ranas. Ay, se murieron los primogénitos. Ay, hubo rayos. El libro del Génesis no se escribió para que dijéramos, ay, qué bonito se abrieron las aguas. Ay, qué bonito hubo rayos. El libro del Génesis no se escribió para eso. Que lo han usado mucho en las películas, bueno, pues qué bueno, ¿no? Yo no digo que no. Qué bueno que se utilicen. Pero cuando uno quiere estudiar el libro del Éxodo, tiene usted que quitarse de la mente todas esas películas, ¿no? Porque cuando uno quiere explicar esto, dice, es que la película salió. No, pues si usted va a comparar lo que yo digo aquí con la película, olvídelo. La película no entiende nada de teología, ni entiende nada de simbolismo, ni de cosas de la vida, ¿no? Entonces, téngalo claro, ¿no? Entonces, cuando yo esté hablando aquí, no imagine usted en la película, ¿no? No piense usted en la película, piense usted en lo que dice el texto. Déjese sorprender por la enseñanza del texto, no por la película, porque ya me ha tocado que luego explico esto, y ya que lo explico muy maravillosamente, claro, aquí pues no está casi nadie presente, ¿verdad? Pero cuando termino, pero es que la película no iba así. No, pues es que la película no está parecida a la Biblia, pero no es la Biblia. La película no es la Biblia. No ponga usted la película, borre la película. La película no sirve para estudiar la Biblia, sirve para pasarse un rato, comerse unas palomitas, pero no para aprender Biblia. Entonces borre usted de la mente todo esto y descubramos lo que el texto nos quiere decir, y descubramos también desde el punto de vista histórico qué quiere ofrecernos el libro del Éxodo para nosotros. Tiene muchas cosas, ¿no? Es un libro complejo, pero es muy bello, ¿no? Y al final de cuentas nos enseña a ser libres. Y entonces regreso, ¿en qué consistía la esclavitud? Porque a veces la esclavitud, ¿verdad? Nos la sacan ahí que les daban con látigos, ¿verdad? Y cadenas y construyendo cosas. A ver, sí eran esclavos los hebreos, por supuesto que eran esclavos, pero era una esclavitud sencilla. Ellos no andaban ahí, ¿verdad?, construyendo las pirámides y eso. ¿En qué sentido construían las pirámides? Porque ellos hacían los ladrillos. Esa era la esclavitud de Egipto. Y lo dice, usted lo lee con atención, va a ver que así es, ¿no? En el capítulo 6, cuando se enoja el faraón, porque va Moisés a decirle que los libere y se enoja el faraón, ¿cuál fue el castigo que les puso el faraón? Entregar más ladrillos. Y lo dice el libro del capítulo 6, no estoy inventándolo yo, lea usted su capítulo 6, ahí dice, se enojó el faraón y los puso a hacer más ladrillos. Es decir, ¿en qué consistía la esclavitud de los egipcios, perdón, de los israelitas en Egipto? En hacer ladrillos. Esa era la esclavitud, que los obligaban a entregar cierto número de ladrillos, ¿no? Y cuando el faraón se enoja, lo dice el texto, ¿no? Se enoja y les sube el número de ladrillos y les quita la paja, porque para hacer ese tipo de ladrillos usaban paja y la paja les ayudaba a hacerlos más rápido, y si no tenían paja les costaba más trabajo. Era un castigo que les dio, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la esclavitud? No es como lo dicen las películas, era en hacer ladrillos, punto, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando abandonan Egipto, cuando están en el desierto, se la viven recordando. Ay, es que allá teníamos cebollas. Ay, es que allá teníamos melones y allá había carne. Uno diría, bueno, pues si les estaban dando con el látigo, si les estaban dando de golpes y vivían en cosas, en situación inhumana, ¿quién quisiera regresar a ese lugar? Nadie, ¿no? Por supuesto que todo el mundo extrañaba, porque todos en Egipto tenían su casa, tenían su región en donde vivían, tenían sus casas. Y sí, tenían que trabajar haciendo ladrillos, pero no era la gran cosa, ¿no? Claro, no ladrillitos de estos que conocemos, ladrillos grandes, piedras, no bloques, ¿no? Pero la cosa es que no es como lo pintan las películas, ¿no? Sí, eran esclavos, pero hacían eso. Y pues se la vivían muy tranquilos, porque hacían sus ladrillos, eran sus tabiques ahí, y ya luego por la tarde descansaban y comían y hacían lo que querían, ¿no? Por eso cuando se salen de Egipto empiezan a extrañar, pues sí, ¿quién va a estar queriendo vivir en un desierto si allá tenían una casa, si allá tenían comida, si ahí estaban bien tranquilos? ¿A quién se le ocurrió salirse de Egipto, no? Por eso se quejan en todo el camino, que no era tan fácil, o sea, dejaron muchas cosas que eran buenas, ¿no?
Pero bueno, esa es la aventura de la fe, ¿no? Dejamos algo que es bueno para algo mejor, ¿no? Pero bueno, el pueblo de Israel no lo entiende. Entonces, esto lo digo para que ustedes vean lo que era la esclavitud, ¿no? No se vaya, decíamos con las películas de látigos, cadenas y ahí, ¿verdad? Sangrando y denme agua, ¿no? ¿Qué agua ni qué nada? Ahí te va otro. No, eso no era así. Sí ponían algunos esclavos, pero a los que ponían a hacer esas cosas y los golpeaban eran los esclavos de guerra. Los israelitas no eran esclavos de guerra porque ellos llegaron a vivir ahí habitaban. Como migrantes llegaron ahí, tenían su zona, ¿no? El valle de Goshen, dice la escritura, ¿no? Lo decíamos cuando José, ¿no? Les dijo, van a habitar en el valle de Goshen. Tenían su zona, estaban muy tranquilos, ahí estaban. Bueno, ahí vivían. Entonces, por eso es que no, cuando Moisés les dice, los voy a liberar, no quieren, al principio no quieren, dicen, no, pues nos vamos a ir, pues estamos bien aquí, ¿no? Sí, pues es difícil, ¿no? Es difícil reconocer la esclavitud cuando uno está cómodo. Ese es el primer problema de la esclavitud, que a veces nosotros no nos damos cuenta que somos esclavos porque nos sentimos cómodos. Y los israelitas se sentían cómodos, pues eso no era fácil, ¿no? No era una cosa tan sencilla, ¿no? Tenía su dificultad, ¿no? Y entonces descubrí que la libertad va más allá del disfrute. La libertad no solamente es vivir satisfactoriamente. La libertad es sobre todo encontrar el sentido de la realización y no depender de nada, ¿no? A eso se refiere precisamente esto, ¿no? Por eso entonces este sería un camino de servidumbre al servicio, porque en el fondo ¿qué es la libertad? La libertad, decíamos, no es hacer lo que yo quiera. La libertad es ser servicial. Por eso hay un autor de un libro, ¿verdad? De un comentario al libro del Éxodo, ¿no? Que se llama George Usu. Y este señor, ¿verdad? Le llamó a su libro, ¿verdad? A su comentario del libro del Éxodo con una manera muy bella, ¿no? De la servidumbre al servicio. O sea, de la servidumbre, ¿no? Del ser esclavo en Egipto a vivir en el servicio a Dios. Porque ser libre es servir a Dios. O sea, este libro, ¿verdad? Este título del libro es muy bonito porque ya nos enseña en qué consiste el Éxodo. Si el Éxodo es el camino para ser libre, ¿en qué consiste el ser libre? Tú te haces libre cuando dejas de ser servidumbre o de hacer servidumbre para vivir en el servicio, en el amor al otro y por lo tanto en el amor a Dios. Eso es ser libre. Y el libro del Éxodo nos los va a enseñar, ¿no? Dejar la servidumbre para vivir el servicio, ¿no? Respetando y amando a Dios, ¿no? Ese es el servicio que se requiere, ¿no? Ese es el servicio que transforma y que hace al hombre nuevo, ¿no? Ese es el tema del Éxodo en general, ¿no? De la servidumbre al servicio. Bueno, vamos a comenzar a leer el inicio de esto, ¿verdad? Para que vayamos viendo algunos ya elementos de esto. Dice así: estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y se hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió entonces en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose para que no siga multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíe con los enemigos y luche contra nosotros. Entonces les impusieron capataces para que los oprimieran con trabajos duros, edificando así para Faraón las ciudades de depósito de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Así los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas. Aquí está muy exagerado, ¿no? Brutalmente. Y luego hablan de los tabiques, entonces. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, con trabajo. Y ahí lo dice:
con trabajos de barro, de ladrillos, de campo y toda clase de servidumbre. Aquí primero dice que es una cosa brutísima y luego dice ladrillos, barro, campo. Pues no hay ni látigos, ni cadenas, ni nada por el estilo, ¿no? Ahí lo dice, ladrillos, barro y toda clase de servidumbre, ¿no? Y los esclavizaron brutalmente, obviamente son los exagerados, ¿no? Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá: cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo, pero si es niña, que quede viva. Pero las comadronas, como temían a Dios y no hicieron lo que habían mandado al rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la comadrona ya ha dado a luz. Dios premió a las comadronas y el pueblo se multiplicaba y se hacía cada vez más fuerte. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, a todo niño recién nacido, arrójenlo al río, pero a las niñas déjenlas con vida. Entonces está el capítulo 1, que es toda la panorámica del inicio, que habla obviamente de la muerte de estos niños, pero bueno, aquí es muy importante, ¿no? No nos quedemos solamente con la muerte de los niños, hay toda una enseñanza detrás, ¿no? A veces este relato lo llegan a usar para hablar del aborto, ¿no? Ay, así como el faraón mató a los niños, hoy también se matan niños con el aborto. Bueno, esa puede ser una aplicación, pero cuando se escribió el libro del Éxodo no estaban pensando en el aborto, que quede claro, porque es otra cosa, vivimos otros tiempos ahorita, ¿no? O sea, y además tiene una explicación mucho más profunda y bella que lo del aborto. ¿Lo podemos aplicar al aborto? Sí, pero no es ¿cómo se llama? La interpretación única, ¿no? Y la más adecuada, no, hay mucho más detrás, ¿no? Bueno, cierro ese paréntesis y veamos. El libro del Éxodo comienza en hebreo, que aquí en español no lo ponen, con la palabra, o más bien dicho, con la conjunción y. Yo ahorita que lo empecé a leer, ¿verdad? Decía, aquí no está. Comencé a decir, estos son los nombres de los israelitas. Así está en su Biblia, usted lo lee, así dice, ¿no? Estos son los nombres de los israelitas. En realidad no comienza así, dice así, y estos son los nombres de los israelitas. ¿Y por qué dice y estos son los nombres de los israelitas? Claro, si uno lo pusiera en español, uno diría, ¿cómo? Y estos son, ¿por qué pone ese y, no? Porque la Y pues sirve para unir dos ideas. ¿Qué idea está uniendo? Pues si es la primera palabra. Uno no empieza a escribir un libro diciendo y esto, pues no. Por eso los autores, ¿verdad? Los traductores siempre quitan esa I, porque pues sale sobrando, ¿no? Como diciendo, ¿quién sabe por qué la pusieron? No, es que sí tiene una razón de ser. Porque cuando yo pongo una I, ¿verdad? Una conjunción I, una Y, es para unir dos ideas. ¿Cuáles dos ideas está uniendo? Está uniendo, obviamente, la que está en el libro del Éxodo y está uniendo el libro del Génesis. Ese I está diciendo, este libro es la continuación del libro anterior. Para entender este libro, lea usted el libro anterior. Por eso ponen esa I en hebreo, que en español se pierde porque, pues obviamente, de punto de vista redaccional no sirve, ¿no? Pero en realidad está diciendo, está relacionado con el libro anterior. Entonces el libro del Éxodo tendría que decir, y estos son los nombres. Es como si hubiéramos acabado de leer el Génesis, donde dice, José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y se le puso en un sarcófago en Egipto. Y estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto. O sea, está juntando los libros. Y también el libro de Levítico comienza con I, y el libro de Números también comienza con I. O sea, quiere decir que para los antiguos, para los judíos, estos 4 libros era uno solo. Aunque eran 4 libros distintos, estaban relacionados uno con el otro. Y uno tenía que entender o leer al anterior para entender este, ¿no? Están unidos, ¿no? Aunque son distintos libros con distintos proyectos espirituales, de todos modos están unidos. Y por eso viene ese I. Curiosamente, el libro del Deuteronomio, ese libro sí no dice I.
porque ella es de otra tradición y tiene otra idea, ¿no? Pero los otros 4 libros empiezan con I, ¿no? Esa es una cosa sencilla, pero para que usted lo tome en cuenta, ¿no? Y diga que se lo conté aquí en este curso. Bueno, entonces, empieza diciendo eso, ¿no? Relacionándolo con el libro del Génesis, ¿no? Y entonces va nombrando a los hijos de Jacob, ¿no? Va nombrando a los hijos de Jacob, ¿verdad? Haciendo referencia entonces a las mamás, aunque no nombra a las mamás, hace referencia a las mamás. ¿Por qué? Porque van citando a los hijos de Jacob, ¿no? Va citándolos a todos ellos, ¿no? Y entonces se puede apreciar cómo la historia del pueblo de Israel es la historia de los hijos de Jacob. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Pues de los hijos de Jacob, son sus descendientes. Quiere decir que todo lo que leímos en el libro del Génesis, toda la historia de José, tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Es la continuación, es el parámetro, ¿verdad? Bueno, no el parámetro, más bien es el escenario, ¿no?, que se vio en el libro del Génesis para entender este libro, ¿no? ¿Quiénes son los que están en Egipto? Los hijos de Jacob, ¿no? Y entonces dice el texto, ¿no? Los descendientes de Jacob eran un total de 70 personas, ¿no? 70 personas. ¿Por qué dicen que son 70 personas? ¿De dónde salieron los 70? Si ustedes leen el libro del Génesis en el capítulo 46 al 27, perdón, Génesis 46, 27, ahí nos habla del número 70. ¿Pero qué quiere decir el número 70 aquí? ¿A qué se refiere el número 70? El número 70 es un número redondo, ¿no? Es un número redondo con un matiz positivo, es decir, habla de una totalidad. Decir que eran unos 70, no es que de verdad los contaron 1, 2, 3, 4, hasta el 70, ¿no? 70 significa son todos los que tienen que estar. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el pueblo de Israel, ¿quién estaba en Egipto viviendo? Todos los que tenían que estar, 70. No, obviamente no eran 70 gentes, eran muchísimo más. Pero lo que está diciendo es, son todos los que tienen que estar, todos. No necesitamos más. Son todos los que tenían que llegar, son todos los que tenían que estar, y todos están ahí presentes, todos están ahí presentes, ¿no? Entonces el número 70 es esa unidad, ¿verdad?, que va diciendo que está ahí todos los que tenían que estar, y por lo tanto son todos los que deben de estar para recibir la salvación. Es una comunidad madura que está preparada para la salvación. ¿Cómo se va a dar la salvación? Saliendo de Egipto, ¿no? Saliendo de Egipto, ¿no? Y entonces dice, después de que murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, ¿verdad? Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa que llenaba el país. Entonces, lo que está diciendo es que obviamente quedaron ahí los descendientes de Jacob, pero crecieron y se multiplicaron, ¿no? ¿Qué significa que van creciendo y se multiplicaron? Pues significa que está cumpliendo el plan de Dios, ¿no? El libro del Génesis dice que le dice al hombre que se crezca y se multiplique, ¿no? Bueno, pues ahora se está cumpliendo en el pueblo de Israel. Están creciendo y están multiplicándose, ¿no? Ahí están todos completos, ¿no? Se van multiplicando, ¿no? Y al mismo tiempo que se van multiplicando, dice que se hacen fuertes, ¿no? Se hacen poderosos, se hacen grandes, ¿no? O sea, aquí sí que es una comunidad bendecida por Dios. Este pueblo es un pueblo bendecido por Dios. Aunque no está en la tierra prometida, están en otros lados, son bendecidos por Dios. Son bendecidos por Dios. Ahí están. Este pueblo que está creciendo aquí, que va a empezar una historia nueva, está bendecida por Dios. Y si está bendecida por Dios, pues Dios nunca lo va a dejar, ¿no? Nunca los va a abandonar, ¿no? Y aparece ahí todo, ¿no? Y esta es la última vez que va a aparecer la palabra hermanos, ¿no? Ya después ya no se van a hablar de los hermanos, se habla de cada uno independientemente, ¿no? Aquí se habla por última vez de hermanos. Obviamente el tema de la fraternidad no nos importa en este libro, ¿no? Ya quedó atrás. Ahora el tema de la libertad empieza, ¿no? Entonces ya nada más se habla de esto, ¿no? Y vemos entonces cómo se va cumpliendo todas las promesas. Aunque está en otra tierra, se empiezan a cumplir todas las promesas. Pero viene entonces el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que viene un faraón que dice que no conoció a José. Ahí viene el problema, ¿no? Porque entonces por no conocer a José va a venir la esclavitud. Y entonces aquí viene todo el problema de fondo, ¿no? ¿Qué quiere decir que no conoció a José? Hace ratito yo les decía, ¿no? No conoció a José, tal vez se refiere efectivamente que José, en la época de José, había una serie de invasores que eran los que gobernaban. Obviamente el verdadero faraón logró después expulsarlos, gobernó él, ¿y quién conoció a José? Nadie. Puede ser, ¿no? Es una hipótesis. Pero en realidad, bíblicamente, ¿qué significa conocer? Conocer no se refiere a un ejercicio meramente intelectual, ¿no? No solamente
que lo conoció en vida o que lo conoció de oídas, no. Conocer se refiere a un vínculo, ¿no?, que involucra los sentimientos y la voluntad. O sea, no conoció a José significa la familia, ni sus descendientes, ni su pueblo. Por este pueblo. Vino un faraón que dijo: este pueblo no me interesa. Y como no me interesa, lo voy a esclavizar, lo voy a destruir, ¿no?, lo voy a acabar. Y entonces va a venir todo el gran problema, ¿no? Entonces, fíjense bien. Porque aquí está la clave de todo lo que va a venir en el Génesis, ¿no? Entonces va a venir el faraón. Vamos a poner aquí, ¿no? Aquí está el faraón. Y por otro lado está el pueblo de Israel. Tenemos entonces a Faraón y a Israel, ¿no? Tenemos aquí los dos grandes puntos. ¿Quién es Faraón? En primer lugar, ¿quién es Faraón? El que no conoce a José, ¿no? Y entonces el que no conoce significa que no le importa el pueblo de Israel, que no le interesa el pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba el faraón? ¿Quién sabe? Curiosamente el libro del Éxodo nunca nos dice cómo se llamaba el faraón, ¿no? Que obviamente cuando uno quiere ver la historicidad de los textos, pues ese es un gran problema, porque no nos dice quién era el faraón, ¿no? Y entonces nosotros aproximamos quién pudo haber sido el faraón. Pero bueno, ¿por qué el libro del Éxodo no pone quién era el faraón? Lo pudo haber dicho, ¿no? Y no le interesó. Porque lo importante no es el nombre del faraón, lo importante no es el acontecimiento histórico del faraón, lo importante es lo que representa el faraón. Porque el faraón puede seguir existiendo hoy en día, el faraón puede seguir estando presente en nuestros tiempos, porque el faraón es el que esclaviza. Entonces, como no conoce, no le importa, cuando a mí no me importa algo, entonces viene la esclavitud. La esclavitud. Y entonces el faraón decide esclavizar al pueblo de Israel, ¿no? Dice, dándole fuertes tareas, ¿no?, de ladrillos y de barro y todo eso, ¿no? Bueno, ahí está, viene la esclavitud. Pero como los israelitas dicen que seguían creciendo, manda matar a los niños. Entonces el faraón, como no conoció a José, no le importa el pueblo de Israel, esclavitud. Pero no solamente esclavitud, también muerte. También manda matar a los niños, manda matar a los niños. Por lo tanto, el faraón representa a aquel que esclaviza y aquel que es la muerte. El faraón es ese. No necesita nombre, porque en todos los tiempos de la historia siempre va a haber un faraón, ¿no? Alguien que busque esclavizar a los demás porque no lo conoce, o sea, porque no le importan a los demás. Cuando a mí no me importa alguien, yo lo esclavizo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, no valoro a alguien en mi casa, cuando yo no lo quiero, ¿verdad? ¿Qué hago? Lo esclavizo, ¿no? Lo esclavizo porque que haga lo que yo digo, ¿no? O lo esclavizo porque lo esclavizo con mi indiferencia, no me importa lo que me digas, lo esclavizo. Cuando tú no conoces a alguien, esclavizas al otro y lo matas, lo destruyes. Y aquí, ¿cómo lo quiere matar? Matando a los niños. Los niños son el símbolo del futuro. Por lo tanto, la muerte del futuro. Quiere destruir el futuro de Israel. No le interesa el futuro de Israel. Por lo tanto, el faraón es aquel que viene precisamente entonces a dar muerte al pueblo de Israel, quitándoles el futuro. No tienen un futuro. Quiere acabarlos, quiere destruirlos. Y el faraón puede ser cualquiera, ¿eh? No nada más pensemos en ese rey de aquel tiempo. Yo puedo ser el faraón. Cuando yo, por ejemplo, decido no conocer a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Yo decido no conocer a mi hermano. Pues yo decido conocer, lo mato, ¿no? No le vuelvo a hablar en mi vida, ¿no? No le quiero dirigir la palabra, ¿no? O es más, me voy a desquitar de mi hermano. La muerte. Yo soy el faraón, ¿eh? No piense usted en el faraón ahí con su corona y toda la cosa, no. Usted puede ser el faraón cada vez que usted no quiere conocer a alguien, que no le importa el otro, que no le interesan los demás. Usted entonces opta por la muerte, por destruir al otro. Y por lo tanto usted cae en la esclavitud. El que está del lado del faraón está del lado de la muerte, está del lado de la esclavitud, está del lado de la indiferencia. Pero del otro lado, ¿quién está? Israel. ¿Y cómo es el pueblo de Israel? Bueno, este pueblo de Israel tiene una cosa muy curiosa. El pueblo de Israel, aunque no lo quieren conocer, es numeroso, ¿no? Es numeroso. Ay, Dios. Es numeroso. ¿Y numeroso qué quiere decir? Que es fecundo, que está bendecido. El pueblo de Israel es bendecido.
El pueblo de Israel, curiosamente, tiene muchos hijos. Tiene muchos hijos. Es fecundo, ¿no? Hijos, es fecundo. Y aunque matan a los hijos, dice, tenían más hijos. Uno dirá, pero ay, ¿cómo es posible? Pues si estás viendo que están matando a tus hijos, ¿para qué tienes más? Pues parece un absurdo, pero es que cuando uno está bendecido por Dios, uno es fecundo, ¿no? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que va a luchar por la libertad. Y el faraón es el que va a luchar por la destrucción. Por lo tanto, lo que en el fondo está diciendo aquí el libro del Génesis, del Éxodo, ¿qué está diciendo? El capítulo 1 nos está presentando no solamente la situación del pueblo de Israel. El libro del Éxodo nos está presentando en el capítulo 1 de qué va a tratar la primera parte del libro y en consecuencia la segunda parte del libro. ¿De qué va a tratar? Nos está presentando los dos grandes personajes que van a luchar en este texto. Uno se llama Faraón y el otro es, no Israel, el otro es Dios. Porque el Faraón está contra el pueblo de Israel y en el fondo está contra Dios. Porque ¿quién le da hijos al pueblo de Israel? ¿Quién hace fecundo al pueblo de Israel? ¿Quién lo hace numeroso al pueblo de Israel? ¿Quién le da la fuerza al pueblo de Israel? Dios. Por lo tanto, quiere decir que el libro del Génesis nos va a relatar en el primer capítulo la pelea entre el Faraón y Dios. Son los dos grandes personajes. Claro, el mediador va a ser Moisés, ¿no? Moisés va a estar entre los dos, pero en realidad es la lucha entre el Faraón y Dios. La lucha entre el que da muerte y el que da la vida. La lucha entre el que esclaviza y da la libertad. La muerte del indiferente, la lucha entre el indiferente y el que conoce a todos. Ese es el libro del Éxodo. Y eso es lo que va a narrarnos en la primera gran parte del libro del Génesis, del Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 15. ¿Qué cosa es? La batalla entre Dios y el Faraón. El Faraón es quien sea, ¿eh? Y entonces ahí tenemos nosotros dos opciones en la vida. ¿Del lado de quién me quiero poner yo? ¿Me quiero poner del lado de Dios? Porque si me voy a poner del lado de Dios, entonces tengo que ser libre. Si quiero estar del lado de Dios, tengo que ser fecundo. Y no porque tenga hijos físicamente, sino porque estoy lleno de vida, ¿verdad? De vivacidad, de fuerza, de ánimo, de entusiasmo, ¿no? De lucha por ser mejor, ¿no? Del lado de Dios. O estoy yo del lado del Faraón, porque vivo destruyendo, porque vivo muriendo, ¿verdad? No físicamente, sino amargándome, ¿verdad? Acabándome con todo, porque vivo esclavizando, porque vivo siendo indiferente a los demás. Del lado de quién estoy, del lado de quién me estoy poniendo yo. El primer capítulo del Génesis entonces pone los dos grandes personajes, Dios contra el Faraón, y va a ser entonces la gran pelea. Usted va a ver cómo todos los siguientes capítulos, ¿verdad? Hasta el capítulo 15 es la gran pelea. ¿En qué termina todo? Cuando el Faraón es sepultado en las aguas y entonces Dios gana la batalla, ¿no? Y entonces el que buscó la muerte termina destruyéndose a sí mismo, ¿no? Por eso dice que las aguas se abren y se cierran delante del Faraón, ¿no? Lo sumerge al Faraón, ¿no? Y los israelitas cantan, ¿verdad? Que el mar destruyó al Faraón, pero en el fondo, ¿por qué se destruyó el Faraón? Porque el Faraón perdió la guerra contra Dios. ¿Pero por qué perdió la guerra contra Dios? Pues porque el Faraón, ¿verdad? Ha decidido, ha optado, ¿verdad? Por la destrucción. Y el que opta por la esclavitud, el que opta por la muerte, termina destruyéndose. Pero como el pueblo de Israel optó por la vida, el pueblo sí puede pasar por las aguas y queda libre, ¿no? Esa es la meta, ¿no? Y luego vamos a descubrir, ¿verdad? La segunda parte del Éxodo, cuando están en el desierto, vamos a descubrir que el pueblo que según optó por Dios tiene un faraón en su corazón. Porque en el desierto el pueblo de Israel sigue siendo esclavo. Va a descubrir que la esclavitud no estaba en Egipto, la esclavitud está en el corazón. ¿Y por qué está en el corazón? Porque el pueblo de Israel tiene también un pequeño faraón, y entonces va a ser ahora la lucha, ya no de este faraón, porque este ya se murió. La segunda parte del libro del Éxodo es la lucha de Dios contra la esclavitud, ¿verdad? Contra el faraón que tiene el pueblo en su interior, ¿no? Y tendrá que derrotarlo para que al final del libro sean libres. Ese es el libro del Éxodo. Acabo de resumirle ante usted en general cuál es precisamente el grande objetivo de este libro. ¿Qué es el libro del Éxodo? Entonces, un libro en el que nos enseña a ser libres. En primer lugar, viendo la grande batalla entre el faraón y Dios. Y luego descubrí que este faraón no estaba solamente afuera de Israel, sino que puede estar en el corazón del pueblo,
Y entonces Dios tendrá que ayudarle a deshacerse de ese faraón para que el pueblo sea libre. Es una gran tarea, o sea, ser libre no es fácil, ¿no? 40 capítulos del Éxodo nos dice que no es fácil ser libre y que tenemos que descubrir las esclavitudes, que a veces parecen estar fuera de nosotros, pero a veces las esclavitudes están adentro de nosotros. A veces las esclavitudes están dentro de nosotros y eso es lo más difícil de exterminar, es lo más difícil de quitar, es lo más difícil de sacar. Eso es lo más complicado, mis hermanos. Por lo tanto, estamos entonces ya empezando el libro del Éxodo. Y entonces sería, ¿del lado de quién me voy a poner yo? ¿Del lado del faraón o del lado de Israel? Primero que nada, primera parte del Éxodo. ¿Estaré del lado del faraón porque busco muerte, destrucción, esclavitud, indiferencia? ¿O me quiero poner del lado de Israel y del lado de Dios? Para ser numeroso, ¿verdad? Numeroso no porque seamos muchos, sino numeroso porque estoy lleno de vitalidad, ¿no? Estoy lleno de vida, de futuro, ¿no? Los hijos son el futuro. Tengo un futuro por delante, ¿no? Y por lo tanto quiero alcanzar la libertad. ¿Del lado de quién me pongo? ¿Del lado de quién quiero estar? ¿No? Ese es el grande tema, ¿no? Y entonces, al iniciar esto, ¿verdad? En este curso, entonces tenemos que decidir del lado de quién queremos ponernos. ¿Del lado de quién quieres poner? ¿Quieres ser del lado del faraón o quieres ser del lado del pueblo y por lo tanto del lado de Dios? Uno opta, ¿no? Si optas del lado del faraón, vas camino a tu destrucción. Si optas del lado de Dios, vas camino a tu liberación. Pero la liberación, como decíamos, no va a ser fácil porque vamos a descubrir que tenemos un faraón en nuestro corazón y tenemos que ir luchando precisamente para poder liberarnos de él, ¿no? Bueno, pues ya casi va a acabar el tiempo, entonces vamos a concluir con nuestra reflexión del día de hoy. Aquí le dejamos con esta presentación básica, ¿verdad?, del día de hoy. Ya la próxima semana vamos a continuar. Bueno, explicaré unos detalles, ¿no? Porque dice que aquí, del lado de Dios, ¿verdad?, había dos mujeres, ¿no?, que eran las comadronas, ¿no?, las parteras, ¿no?, y que iban ayudando a salvar, ¿no?, a los hijos, ¿no? Y es importante ver qué representan estas dos mujeres, ¿no?, para entender bien todo este esquema, ¿no? Y obviamente empezaremos a ver ya sobre el nacimiento de Moisés, ¿no?, que es un tema muy importante, ¿no?, el nacimiento de Moisés. Entonces recuerden que aquí en la descripción del video dejamos el enlace, ¿verdad?, para que usted pueda ahí picarle, ¿verdad?, y poder descargar la estructura, ¿verdad?, del libro del Éxodo. Es una cosita, son 2 páginas donde vienen los 3 partes y los subtemas, ¿no? Es una cosa muy sencilla, no, tampoco crea que es algo infinito, es una cosa muy sencilla si usted quiere ver cómo está constituido el libro del Éxodo. Entonces vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a tener la capacidad de luchar por nuestra libertad. Descubrir que a veces existe un faraón, existe una situación de muerte en nuestra vida. Ayúdanos a irla descubriendo y optar por el verdadero camino de libertad y de amor que tú nos tienes prometido. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche y Dios mediante nos vemos la próxima semana.